día de hoy vamos a continuar nuestra serie que empezamos el domingo pasado. ¿Recuerdan qué serie empezamos? ¿Qué serie? Proverbios, ¿verdad? Proverbios 31. Esta semana me escribieron por el correo de la iglesia, a través de la página web de la iglesia, preguntándome algunas cosas sobre el mensaje del domingo que les había impactado porque nunca habían escuchado de esa manera. Proverbios 31, ¿verdad? Entonces digo, pues, agradecemos a Dios que es el que obra, aún en personas que no son de la iglesia, son externas a la iglesia. Y ellos están interesados en seguir o querer aprender más sobre lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Proverbios, capítulo 1. Realmente, hermanos, vamos a ir a lo largo de Proverbios, varios pasajes de Proverbios, pero nos vamos a centrar en el capítulo 1. ¿Estamos listos? Amén. El título para el día de hoy, mis amados hermanos, en esta serie de proverbios es: ¿eres sabio o necio? ¿Tú qué opinas? ¿Eres sabio o necio? Les invito a que todos juntos leamos Proverbios. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo sé que muchos de nosotros que ya tal vez tienen ya un tiempo de cristianos, tal vez no en nuestra congregación, tal vez en otra congregación, hemos estudiado proverbios y muchas veces no hemos llegado a una comprensión clara de cuál es el mensaje que nos quiere dar. Todos sabemos que cada libro de las Escrituras es especial, cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Eso lo hace especial. Pero si usted ha leído antes Proverbios, no me dejará mentir que es único. Es muy diferente a cualquier otro libro. Una de las razones que lo hace de repente muy especial es porque es claro y además práctico, consejos para el día a día. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los que ya lo han leído. Y porque cuando leemos esto nos damos cuenta de que una de las palabras sobresalientes de este libro de Proverbios es la palabra sabiduría. ¿Sí o no, hermanos? Claro, ¿verdad? Sabiduría es una palabra, o a lo mejor, vamos a decir, en estos tiempos casi no se utiliza. ¿O sí? No, ¿verdad? No se utiliza porque cada vez va pasando los años y se va volviendo como menos atractiva. Pero eso no significa
que no sea necesaria. Yo creo que al contrario, hermanos, conforme vamos avanzando los años, la sabiduría es lo más necesario que nosotros requerimos. De hecho, quiero demostrarles con una estadística lo necesaria que es la sabiduría el día de hoy. Los sociólogos han hecho algunos estudios y nos han mostrado determinadas realidades de hoy que son bastante interesantes. Es increíble, hermanos, pero no hace más de 50 años atrás, en general, en cuanto a decisiones importantes de la vida, no había mucho por qué decidir. Cuando teníamos que tomar decisiones, era A o B, nada más. Estoy hablando de decisiones en cuanto al trabajo, en cuanto a posesiones, en cuanto a inversiones, en cuanto a religión, en cuanto a viajar, estudiar, casarse, etcétera, no cosas como ellas. Solamente existían decisiones este o este, A o B, y eso era todo. Pero el día de hoy hay más opciones. Tienes decisiones, la A hasta la Z. Y para nuestra sorpresa, hermanos, la lógica sería que como han pasado más años, nuestra sociedad debería considerarse más realizada. Nuestra sociedad debería considerarse más próspera. Nuestra sociedad debería considerarse más felices. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que no lo es. No lo es. Barry Schwartz, en su libro La paradoja de la elección, escribió lo siguiente. Dice: somos la generación más ansiosa. Estoy hablando de esta generación. Somos la generación más ansiosa. ¿Sabe por qué? Porque estamos abrumados por el futuro. Ay, ¿qué será de mañana? ¿Qué será el próximo año? ¿Qué será cuando venga esto? ¿Qué será cuando venga aquello? Y estamos con eso. Pero también somos la generación con mayor insatisfacción. Siempre nos preguntamos, después de tomar una decisión, yo escogí B, pero ¿qué tal C? Tal vez hubiese sido mejor C. O de repente la opción F era mejor que la C. No estamos satisfechos. Pero también somos la generación de mayor falta de arraigo. Y usted lo ve, van de trabajo en trabajo. Ya no me gusta este trabajo, lo dejo y me voy a otro, y lo dejo y me voy a otro, y lo dejo. ¿Sí o no? No hay arraigo. La gente se va de iglesia a otra iglesia y luego a otra iglesia y luego a otra iglesia. Bueno, la mayoría de los que estamos acá hemos sido fieles, vamos a decir así, por un buen tiempo, pero conozco gente que, no sé, hermanos, de verdad, no hay un arraigo. Vemos en la sociedad afuera que cambian de pareja, tienen un día uno, y luego otro, y luego otro, y luego otra más. Aún pasa esto dentro de los matrimonios. No hay arraigo. Ahora, si usted se pone a pensar, lo que necesitamos, hermanos, no es más moralidad ni más conocimiento. Estamos en la era del conocimiento. Conocimiento hay demasiado. Lo que realmente necesitamos, ¿saben qué cosa es? Sabiduría para, en medio de toda esta vorágine de decisiones e información que hay, poder tomar decisiones apropiadas. Así que tenemos, hermanos, que encontrar cuál es el secreto de la sabiduría. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué tan importante es la sabiduría? ¿A dónde es que podemos nosotros ir para adquirir sabiduría? Irónicamente, las respuestas que tú tengas a estas preguntas van a revelar el grado de sabiduría que tú posees el día de hoy. La Biblia habla a menudo de la sabiduría y hace distinciones entre la sabiduría del mundo y la sabiduría piadosa. Dos tipos de sabiduría. Santiago capítulo 3 contrasta la sabiduría de lo alto, dice así, con la sabiduría de lo terrenal, demoníaca de este mundo.
dos tipos de sabiduría, ¿se da cuenta? Dos tipos de sabiduría. Muchas veces las personas, quiero hacer un paréntesis, dicen, ¿de qué religión eres? ¿Ha escuchado eso? Tal vez a usted le han hecho. Solamente hay dos religiones, para ser honestos, en todo el mundo. Dos. El cristianismo y todas las demás. ¿Y por qué? Porque el cristianismo es la única en la cual nosotros llegamos a ser salvos por fe, por gracia de Dios y nada más. Todas las demás religiones quieren que hagas obras. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Incluso algunos que se llaman cristianos. ¿Te tienes que bautizar? Bueno, ese es un mandato, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Pero además, ¿sabes qué? Tú tienes que ponerte esto, aquello, lo otro y no sé qué. ¿Cómo? Hermanos amados, muchas veces lo que estamos haciendo no es sabiduría de Dios, sino es sabiduría terrenal. Le queremos agregar al sacrificio de Cristo obras, como si el sacrificio de Cristo no fuese suficiente. Ahora bien, Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, en el versículo 19 dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. En otra versión, este mismo pasaje dice, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. La sabiduría mundana, vamos a llamarlo en estos términos, es una jerga filosófica centrada, ¿saben quién? En el hombre. Tú te mereces esto, tú te mereces aquello, tú te mereces lo otro. Y yo pregunto, ¿qué nos merecemos nosotros? ¿Saben qué? Merecemos el infierno porque somos pecadores. Y si no nos manda al infierno Dios, es porque somos salvos mediante Cristo. Pero que merecemos el infierno, eso es lo que merecemos. El problema es que muchas veces dicen, pobrecito, tiene su autoestima muy baja. No, el hombre por naturaleza tiene demasiado alto la autoestima. El orgullo, la autosuficiencia, su propia sabiduría, esa es sabiduría de este mundo. La sabiduría mundana, hermanos, a menudo se va a contradecir a sí misma, pero también va a contradecir a la norma absoluta de Dios. Obtener este tipo de sabiduría es opcional y siempre se va a lograr a través de cualquier sistema del mundo. Por otro lado, el otro lado de la tortilla es la sabiduría bíblica, la cual está definida claramente. ¿En dónde? En la Biblia, en las Escrituras. No es lo que yo creo, no es lo que yo siento, no es lo que yo tuve un sueño. Es lo que dice la Biblia y nada más que la Biblia, hermanos. De ahí proviene la sabiduría bíblica. Se enfatiza cuál es la fuente de esa sabiduría. ¿Y saben cuál es la fuente? Esa fuente trasciende todos los tiempos y esa fuente es nuestro Dios. Si nosotros, hermanos, deseamos aprender acerca de la sabiduría, el libro de Proverbios es un excelente lugar para comenzar. Simplemente porque esta colección que tenemos de verdades eternas e inspiradas por Dios ponen énfasis justamente ¿en quién? En la sabiduría divina. ¿Qué es la sabiduría entonces? Bueno, la sabiduría es la aplicación del conocimiento que nos lleva a ¿qué? A sentirnos mejor. No, ¿saben a qué nos lleva? A la gloria de Dios. A la gloria de Dios y desde luego a una vida de bendiciones.
El problema es que muchas veces creemos que las bendiciones son porque tengo más dinero, porque tengo mejor trabajo, porque tengo este coche, tengo esta casa. ¿Por qué cree que la gente se pelea por las herencias? ¿Por qué los hijos se pelean por las herencias de los padres? Y dicen que son cristianos. Se matan incluso. ¿No conoce esos casos? O por lo menos hemos escuchado en la televisión esos casos, ¿cierto? Porque su mentalidad y su sabiduría es mundana y demoníaca y no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Pero las bendiciones que cuentan para nosotros es que nosotros tenemos seguridad que un día estaremos a la presencia del Dios Altísimo, porque somos hijos de Él y porque nuestro corazón ha sido cambiado y transformado, y no estamos avarientos de las cosas terrenales. Si viene bien y si no viene también. ¿Por qué? Pero yo sigo firme, no pierdo mi salvación, porque mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Es la diferencia. Esa es la diferencia. Así que nuestro objetivo, hermanos, en esta mañana es irnos con una mejor comprensión del valor y de la fuente de la sabiduría, como se expone aquí en Proverbios. Recuerde esto: Dios honra a los que buscan la sabiduría de lo alto. Espero que ahora tú puedas honrar a Dios también, que prestes atención a las instrucciones de Dios, sobre todo este tema crucial de tanta necesidad en nuestra sociedad. El libro de Proverbios es escrito mayoritariamente, no digo todo, por eso digo la mayoritariamente, por el rey Salomón, a quienes ustedes indudablemente lo recuerdan. Es aquel rey que reinó en Israel desde el año 971 antes de Cristo, reinó por 40 años, es decir, hasta el año 931 antes de Cristo. Y en su época, Salomón era, vamos a llamarlo en estos términos, mundialmente conocido por la gran sabiduría que Dios le había dado. ¿Cómo lo sabemos? Pues está en Primera de Reyes, en el capítulo 3, se describe, 3 y 4 para ser exactos, se describe sobre esta gran sabiduría. Y usted notará, hermanos, que a lo largo del libro de Proverbios, lo opuesto, escúcheme bien, lo opuesto a la sabiduría no es la ignorancia como algunos creen, no. En el libro de Proverbios, lo opuesto, la cara contraria a la sabiduría, ¿saben qué cosa es? Es la necedad y la maldad. ¿Cómo les quedó el ojo? Dice mi esposa. Pero es lo que vamos a ver, es lo que dice Proverbios. Por eso, hermanos, a lo largo de este libro de Proverbios vamos a encontrar el contraste siempre entre el sabio y el necio, o entre el sabio y el malvado. Usted se ha dado cuenta, usted lo ha leído y ya está recordando algunos pasajes, ese contraste, ¿no? Así que en las páginas de este libro se nos recuerda, amados hermanos, una y otra vez, si queremos nosotros tener verdadero éxito de la vida, debemos seguir el camino de la sabiduría y evitar el camino de la locura o de la necedad. Y cuando digo éxito, no digo que vas a ser rico y famoso, ¿no? No es como aquella hermana que oraba: Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, lo único que te pido es fama y fortuna, nada más, Señor, amén. Algunos no dicen exactamente esa oración, pero casi se parece. Y lo único que están preocupados es eso. Pero cuando hablo de éxito, Proverbios se refiere a algo mucho más grande, más extraordinario. Supongo que podríamos decir, hermanos, que el libro de Proverbios es el libro de los dos caminos. Y la pregunta que te hago es: ¿qué camino vas a tomar? ¿O en qué camino estás caminando? Cada día tenemos la opción de vivir en estos dos caminos: a la manera de Dios o a nuestra manera. De vivir con la sabiduría o vivir con insensatez. Dos caminos. De sembrar para el espíritu o de sembrar para nuestra carne. Dos caminos. ¿Se dan cuenta? Ese es en el día a día.
La persona, hermanos, que actúa consistentemente sobre la verdad bíblica, siempre, hermanos, va a ser capaz de navegar con éxito a través incluso de las dificultades de la vida, como ya decía nuestro hermano anterior. De hecho, se va a enfrentar a menos dificultades de su propia cosecha, es decir, va a meter menos las patas. Sí. ¿Por qué? Porque está tomando decisiones más sabias. No puedo pensar en una mejor guía, hermanos, para vivir con sabiduría, pues que este hermoso libro de Proverbios, el cual estamos empezando a escudriñar, a escarbar y sacar las joyas que hay. ¿Por qué? Porque este libro, hermanos, puede ayudarnos, voy a llamar estos términos, a recalibrar nuestras brújulas espirituales hacia el verdadero norte. Es Proverbios lo que va a hacer eso. ¿Para qué? Para que nosotros, usted y yo, podamos tomar decisiones más sabias y permanecer en el camino de la sabiduría. Quisiera volver a leer el primer versículo y el sexto versículo. Quiero hacer algo adicional aquí. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Un proverbio, hermanos, viene de la palabra hebrea masal. Es un dicho poético. Entienda bien, es un dicho poético, bastante breve, vívido y estimulante, que transmite mucha, pero mucha verdad en pocas palabras. Eso es un proverbio. Proverbios, hermanos, no son órdenes absolutas, no son promesas, y a menudo las instrucciones que da en Proverbios son parciales. Es decir, en un solo versículo no va a encontrar todo lo que Dios quiere decirnos sobre ese tema. Lo que se tiene que hacer, y este es el gran problema porque algunos hacen malas interpretaciones, yo mismo los he hecho, tengo que ser honesto, es que queremos juntar todos los proverbios consecutivos, el 1, con el 2, con el 3, con el 4, y no es así. Lo que tengo que hacer es ver de qué trata el proverbio número 5, estoy poniendo un ejemplo, y ver de qué tema es, y buscar otro proverbio del mismo tema, concatenarlo con otro del mismo tema, y otro proverbio del mismo tema, y al reunir todos los proverbios del mismo tema, entonces encontraré el gran mensaje que Dios quiere transmitirme. Si se dan cuenta la diferencia, porque normalmente leemos nosotros consecutivamente y ahí encontramos, vemos los contextos, pero aquí se agarra todos los proverbios sobre el mismo tema. Esa manera nos va a ayudar a comprender y tener pues una idea completa. Los proverbios básicamente son observaciones de cómo funciona la vida. Por tanto, el punto de un proverbio es llevarnos a relacionarnos correctamente con el día a día, con la realidad. No es que tienes que aplicarlo, quién sabe. No, es para el día a día, a través del pensamiento y a través de la reflexión continua. Quiero leer un extracto que escribió el pastor Tim Keller. Y permítame citarlo, abro comillas y dice, un proverbio es como un caramelo duro. Si lo muerdes, o sea, si vas directamente al caramelo, y sabes, algunos hemos mordido el caramelo, ¿no? Cuando estábamos pequeños. Dice, si lo muerdes así, obtienes poco de él, e incluso podría fracturarte hasta un diente. Lo que deberías hacer es meditar en él hasta probar la dulzura de su sabiduría. Es decir, leemos un proverbio y meditar en él. No querer pasarse, no, meditar en él. El problema es que somos muy apurados y queremos todo ya.
Por eso que tenemos nosotros sopas instantáneas, mete al microondas y ya está lista. No nos gusta preparar. ¿Sí o no? Queremos todo rápido, pero no. Ahora dice bien, sigo en la misma lectura del pastor Tim Keller que dice: la sabiduría no es solo para grandes pensadores, es necesario para la vida diaria. Te ayuda a saber qué hacer cuando tu hijo llega a casa con un ojo morado, o cuando de repente tienes mucho dinero. Usted muchas veces dice: yo quisiera tener tanto. ¿Saben qué? Estuve otra vez viendo realmente un documental sobre la maldición de los que se ganaron ¿cómo se llaman esto? Las loterías en los Estados Unidos, por ejemplo, que son multimillonarias. La maldición. Dicen que la gran mayoría de ellos terminaron peor de que cuando compraron, a pesar de haber ganado millones y millones, porque no tienen sabiduría. Y acá dice, o sea, Proverbios te ayuda. ¿Qué hacer cuando tienes mucho dinero? O ¿qué hacer cuando pierdes el trabajo? Dice, ¿qué harás para no empeorar las cosas? Nuestra sabiduría nos guiará a medida que crezcamos en el conocimiento y la semejanza a la imagen de Jesús, quien es la sabiduría misma. Ya la vimos el domingo pasado. Es Jesús la sabiduría misma. Así que tal vez a estos momentos te estás preguntando: ¿por qué es que yo debo buscar la sabiduría? Porque ya hice toda la explicación y usted dice: ¿por qué? Y si yo quisiera darle una respuesta así muy directa, tendría que decirle: ¿sabes por qué? Porque la Biblia lo ordena, punto. Si eres cristiano, ¿qué vas a hacer? Obedecer, no hay de otra, ¿sí o no? No tenemos alternativa, pero quiero que vayamos. Mire, vamos a ir por partes. Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécele y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermanos, tenemos en este pasaje una imagen de Salomón como suplicándole a su hijo: lo mejor que tú puedes hacer no es adquirir bienes, es adquirir sabiduría. Búscala. Le está posiblemente a sus alumnos: adquieran la sabiduría. Proverbios 8:11 dice que hablando de la sabiduría, dice: todas las cosas deseables no pueden compararse con la sabiduría. Todos podemos pensar en cosas deseables, y según las escrituras, ninguna de las cosas que tú puedas pensar se compara con la sabiduría. Yo pregunto, ¿eso no es una razón para buscar la sabiduría? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. En otro lugar, en mismo Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 4, Salomón dice que busquemos la sabiduría como a plata y que la busquemos como a un tesoro escondido. Aquí tenemos, hermanos, fíjense la imagen de la búsqueda diligente de algo que es valioso. Es que no caigamos en el desánimo en la primera búsqueda. Pues no encontré nada. No le entiendo. Y muchos de los cristianos, para no leer la Biblia, ¿cuál creen que es la excusa perfecta entre ellos? No entiendo nada, por eso no leo. Tonterías. Búscala, léelo una, otra y otra vez. Es como que excavemos más profundo. ¿Usted cree que las gemas más valiosas están en la superficie de la tierra? Claro que no.
están en la profundidad. Y se tiene que excavar, excavar y excavar. De forma natural, el ser humano persigue y busca lo que más valoramos. ¿Sí o no? Es lo que perseguimos. Si yo tengo un fuerte apetito por algo, mis afectos me van a sacar fuerzas de donde sea y voy a conseguirlo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance con la finalidad de satisfacer ese deseo. Y yo quisiera en esta mañana preguntarte, hermano, hermana, ¿qué deseas o qué es lo que tú más deseas? ¿Cuál es el tesoro que tú más valoras? Que tal vez no lo tengas, pero quieres adquirirlo. ¿Cuál es? La respuesta, hermanos, a esta pregunta no nos revelan tus palabras. ¿Saben lo que nos revela? Lo que hay en tu corazón. Jesús mismo dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. El problema es que muchas veces nosotros creemos que somos tan autosuficientes. El problema es que nosotros creemos que le podemos ordenar a Dios y mandar a Dios y exigirle a Dios. Todas son tonterías. Nuestro corazón por naturaleza es malo y es perverso. Esa es la naturaleza de nuestro corazón. A menos, fíjense, asistir a la iglesia no cambia. Leer la Biblia no cambia. Puedes estar 20 años y saberte todos los signos, tampoco va a cambiar. Yo les quiero demostrar algo. Fíjense, les quiero demostrar esto: que la salvación de una persona es un acto sobrenatural y es mucho más maravilloso que aún que la creación del mundo. ¿Cómo yo sé y cómo le puedo decir eso? Bueno, Dios cuando creó el mundo, ¿qué cosa había? Nada. De la nada, Dios hizo algo. Simplemente dio la palabra y fue hecho. ¿Sí o no? Todos sabemos eso. Dijo: hágase la luz, y fue la luz. ¿Sí o no? Llénense de vegetales, y se llenó todas las plantas. ¿Sí o no? Solamente dio la palabra y vio que era bueno. Ok, está bien. Pero dice, fíjense las escrituras, que cuando un pecador es salvo, no es que cuando pasa y hace la oración del pecador y te arrepientes, mira, repite esta oración. No. Cuando Dios interviene y salva, viene a tu corazón, intersecta tu vida, te da un nuevo corazón, has nacido de nuevo, hay fiesta en los cielos. ¿Se da cuenta entonces cuál es más glorioso? Entonces no vengan acá que, ay, fíjate que no, es más glorioso cuando un pecador es salvo. No se salva cuando un pecador es salvo por la gracia, por la misericordia y por la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta que es más glorioso? Más hermoso. No le había caído el 20. Espero que eso vaya dando entendimiento, hermanos. ¿Para qué? Para darle más gloria a nuestro Salvador, porque es mucho más hermoso que el primer día cuando fue creado todo. Eso es lo que vale la salvación de un pecador, que no importa de dónde venga, no importa su trasfondo social, no importa su trasfondo educativo, de repente ni siquiera terminó primaria o no llegó a la prepa, no importa. Si el Señor lo ha salvado, esa vida vale la vida de Jesucristo. Por eso es que es importante. Y entonces no es posible, hermanos, que alguien que diga que tengo 20 a 30 años, 40 años en el evangelio, pero el corazón sigue siendo avaricioso como el primer día. Ese corazón no ha sido cambiado definitivamente, déjeme decirles. Si sigo siendo el mismo chismoso de hace 20 a 30 años, no he cambiado nada. Ese corazón no ha sido transformado. Ese corazón ni siquiera el Señor lo miró. No puede ser salvo.
Porque cuando alguien es salvo, comienzan a cambiar. ¿Qué cosa? Sus afectos. Ahora tengo ganas, por ejemplo, de leer las escrituras. Separo mi tiempo para ir a la iglesia. Yo no si quiero, si tengo tiempo, si tengo chance. No. Anhelas. Es más, presumes que vas a ir incluso a adorar a tu Rey y Salvador. ¿Sí me entienden eso, hermanos? O sea, eso, hay un cambio. No por lo que te va a hacer, sino por lo que ya hizo. Ahora, retomando lo que les estaba preguntando, y le quiero cambiar un poco la pregunta. Si Dios te concediera el deseo más profundo de tu corazón, ¿qué le pedirías? Tu respuesta honesta va a revelar las prioridades que hay en tu corazón. Honestamente, contéstate a ti mismo, no me lo tienes que contestar a mí. ¿Qué le pedirías? Yo pregunto, ¿estaría la sabiduría dentro de los 10 primeros de la lista de lo que le pedirías a Dios? Así fue el caso de Salomón. Lo vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 5 al 9. Permítame. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dijiste: hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Esa palabra entrar y salir, ¿sabe qué está demostrando? Humildad, hermanos, humildad es lo que significa ahí. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hermanos, Salomón conocía el valor y la prioridad de la sabiduría, y su petición de la gloria de Dios sobre sus propias necesidades personales agradó al Señor. Sigamos en la lectura. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Tal vez en estos momentos tú puedes estar diciendo: oh, pastor, está bien, ya me ha demostrado usando la Biblia que la búsqueda de la sabiduría divina es una búsqueda noble. Pero pastor, hay un detalle. Estamos viviendo en una época pragmática, donde lo que se quiere son los resultados a como dé lugar y de la manera que sea. ¿Sí o no? ¿Ese es el tiempo que vivimos o no? ¿O me equivoco, hermanos? Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la sabiduría para estos tiempos? ¿Cuáles son los beneficios en esta época para mi vida? ¿Cuáles son? Fíjense bien, hermanos. La belleza detrás de los mandamientos de Dios
es que su cumplimiento no solamente trae gloria a Dios, sino que también maximiza nuestro gozo y nuestra felicidad aún en medio de las tormentas. Les repito, el poder cumplir lo que Dios nos manda, eso le da gloria a Dios. Pero al darle gloria a Dios, ¿saben qué? Eso Dios nos bendice de tal manera que aún en el día más oscuro nosotros podamos caminar tranquilos. ¿Sí me entiende? Eso es lo que nos dicen las Escrituras. A menudo nuestra indiferencia a las sabias directrices de nuestro Creador revela pues corazones que simplemente están desinteresados en nuestra propia felicidad. ¿Y sabe por qué? Porque nos portamos como necios. Pensamos que podemos lograr la felicidad a nuestra manera. Las personas piensan, las chicas solteras dicen, si yo me llegara a casar con ese chico, sería la mujer más feliz del mundo. ¿Ha escuchado eso? Y también el hombre, si yo me casara con esa chica, ¿cierto? Sería el hombre más feliz del mundo. Y después que se casan, se dan cuenta que no es como esperaban. Si yo tuviera ese trabajo, sería la mejor persona y se me haría muy feliz. Llegas y obtienes ese trabajo y te das cuenta que no es como tú esperabas. Si yo tuviese yo solamente quiero cuando no tienen casa, ¿no? Yo solamente quiero mi casa propia, nada más. No sueño con nada más. Tienen una casa y dicen, ay, está muy chiquita mi casa. La casa de la comadre está más grande, está mejor. ¿Sí se dan cuenta? Nunca van a llegar a ser felices. Pero aquel que busca obedecer la ley de Dios, glorifica a Dios. Pero ¿saben qué? Te va a dar el contentamiento en medio de lo que tú estés viviendo. ¿Y cuál es mejor? ¿Ya se entendieron la idea? Claro, mis amados, eso lo hace Dios. Lo hace el Señor. Dios nos creó para ser felices bajo su ley, bajo sus órdenes. Él sabe, hermanos, que si nosotros obedecemos, disponemos a obedecerle, entonces seremos felices. No podemos dejar que el mundo, que la sociedad determine nuestros deseos y nos permita, nos permita a nosotros conformarnos con menos, porque siempre vamos a estar tratando de buscar una cosa y otra cosa. ¿Quieres ser feliz? ¿Cuántos quieren ser feliz? Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Escucha los beneficios de la sabiduría. Quiero leer Proverbios capítulo 3, versículo 13. 13 en adelante dice, bienaventurado, o sea, dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Lo que yo les decía hace un momento, ¿se dan cuenta? Ahí está. O sea, no se puede comparar. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ahora pasemos a Proverbios 8:32 al 36, que nos dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y en Proverbios 24:14 dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada.
Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Puede que yo no tenga mucho, hermanos, pero no vendería lo que el Señor me ha enseñado durante toda mi vida por todo el dinero del mundo. Lo he llegado a conocer, hermanos, de una manera que yo realmente nunca pensé conocerlo. Y todo lo que yo sé y he aprendido de Él es más que suficiente. Más que suficiente. Hermanos, la palabra de Dios no puede ser más clara. La felicidad, la esperanza y la vida son tres palabras que hemos citado anteriormente. No se encuentran en las drogas, no se encuentra en la inmoralidad sexual, mirando a otra mujer o mirando a otro hombre, no se encuentra en ello, no se encuentra en los psicólogos, no se encuentra en adquirir más dinero, no se encuentra en Netflix o en YouTube, no se encuentra yendo al gimnasio todo, mi rutina diaria, interdiaria o la que sea. No, hermanos, no. Tampoco se encuentra en las compras. Es que, no, es que estoy deprimida, déjame, voy a ir al Palacio de Hierro. No se encuentra ahí. Algunas de estas cosas que mencioné, podríamos seguir mencionando, pero algunas de estas cosas que mencioné están bien en el lugar apropiado, hasta ahí. Pero la confianza, hermanos, en cualquiera de estas cosas, ¿saben qué? Van a dejar a la persona insatisfecha, frustrada y también incompleto. ¿Por qué? Porque el que se droga, por ejemplo, va y durante el tiempo que está drogado, pues está happy, ¿cierto? Pero pasa, ¿y cuáles son las consecuencias? Una piltrafa humana que tiene que buscar de dónde obtener dinero para seguir drogándose, insatisfecho. O vamos al otro extremo, al otro caso de la mujer que puede ir y comprarse ropa y ponerse los zapatos bien bonitos y todo. Le va a gustar cuando se lo pone, bien padre. La segunda vez, no, ya lo usé una vez, déjame, voy a buscar otra. Insatisfacción. ¿Sí se dan cuenta? O sea, podríamos seguir mencionando cualquiera de las cosas, siempre nos va a dejar incompletos. Hermano, las escrituras declaran que la felicidad última y eterna que anhelamos se logra únicamente a través de la sabiduría. Ahora bien, ya hablamos de eso. ¿Dónde la encuentro? Ya, pastor, ya me habló sobre la sabiduría. Estoy convencido, convencida que necesito la sabiduría. ¿Dónde la encuentro? ¿Cierto, sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, ya sé, pastor, ya me convenció que debo adquirir la sabiduría, que debo buscar. Ya sé todas las razones que tengo para obtener, pero ¿dónde la encuentro? ¿Dónde la consigo? Vamos, regresemos a lo del tesoro. Recuerden que les había estado hablando de un tesoro. Si yo les hablé del tesoro, un tesoro que está enterrado, y puedo hablar maravillas de ese tesoro, y si tú lo vendieras, todo el tesoro que hay ahí y todas las piedras preciosas, ¿sabes qué? No te podrías comprar una casa, 5 casas ahí en San Pedro, ahí te podrías comprar, ahí en Chipinque. Y también no solamente un coche, ¿qué un coche? No, 10 coches allá. Y no, ¿qué 10 coches? Tu avión privado, además, con todo. O sea, ya. Y tú dices, ya, pero ¿cómo lo consigo? ¿De qué sirve que yo te he hablado de la importancia de conseguir ese tesoro? En este caso, la sabiduría, si no sabes dónde. Porque hasta que no te dé el mapa del tesoro, la plática, la explicación es inútil. ¿Sí o no? Inútil. Y hasta podría resultar hasta frustrante. Pero a diferencia, hermanos, de un tesoro enterrado, la sabiduría se puede encontrar. Antes de entrar de lleno acá, quiero mencionar una frase. Bertrand Russell dice esto: vencer el miedo es el camino de la sabiduría. Fíjense bien, es el humanismo. Vencer el miedo es la sabiduría. Y Salomón nos dice, ya lo leímos en el versículo 7 de este capítulo 1, el principio
de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría, hermanos, personificada aquí en Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero de nuevo, ¿dónde puedo encontrar la sabiduría? Bueno, no te olvides, ¿quién es la fuente de la sabiduría? Eso ya lo explicamos. Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. Pero además, como se expuso el domingo pasado, Cristo es la sabiduría misma. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y aunque el libro de Proverbios nos llama una y otra vez a buscar la sabiduría, debemos recordar esto, que la sabiduría sigue siendo un don de Dios, un don divino. No es algo natural. Si es un don de Dios, los dones de Dios solamente se dan a los hijos de Dios. No son para los que no son hijos. Los dones de Dios solamente se dan a los hijos de Dios. Así que si vamos a buscar la sabiduría que conduce al verdadero gozo, que conduce a la satisfacción, que conduce al éxito y al tener significado, debemos entonces, ¿qué hacer? Debemos devolvernos a Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría. Hablo de la sabiduría verdadera. ¿A quién tenemos que volvernos? A Dios. Buscar la sabiduría, ¿en quién? En Dios. Dice Génesis 41, 39. Y dijo Faraón a José, ¿ustedes recuerdan? Estaba José como segundo hombre allá. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y en 1 Corintios 3:10 nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. La palabra perito significa sabio también, por si acaso. La palabra perito ahí significa sabio. Y yo como sabio arquitecto, podríamos decirle, está bien, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y Romanos 16:27 es la doxología, la parte de la doxología dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios es descrito, hermanos, como el único Dios sabio. La verdadera sabiduría, por lo tanto, no se encuentra en el mundo, sino aprovechando el caudal de recursos que provienen única y exclusivamente ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Es ahí. Ahora, algo que quiero hacerles notar: no debemos, hermanos, por ninguna razón creer que Dios es simplemente como un profesor universitario con un grado de doctorado o PhD ahí en el cielo. Porque algunos creen que, Él es más grande porque sabe más. No, tenemos que tener cuidado con eso. No debemos pensar como los religiosos orientales, que creen que pueden utilizar a Dios para alcanzar sabiduría según ellos, sin tener una relación con Dios, porque eso es lo que ellos prometen. Todas las religiones orientales prometen eso. Cuidado. Primero debemos darnos cuenta que toda esencia de la sabiduría piadosa proviene, ¿saben de qué? Del temor al Señor, dice el versículo 7 del capítulo 1 que hemos leído. Es decir, el fundamento, hermanos, de toda verdadera sabiduría es ese temor a Dios por ser Dios, ese respeto a Dios, ese honor a Dios, esa reverencia a Dios. Pero muchas veces, a veces nosotros no tenemos ni la menor idea de Dios y lo tratamos como cualquier cosa. Vamos a adorar a Dios. Bueno. Y muchas veces se llega por un cumplir. Se dan cuenta que eso no es respetar a Dios, eso no es temor de Dios, de ninguna manera. Permítame apoyar esto con algunos versículos.
Ya les dije, el versículo 7 que leímos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre sabio teme a Dios. ¿Qué significa? Reverencia a Dios. Pero no solamente reverencia, lo que leyó nuestro hermano en Isaías. Asombro por Dios. ¿Tú vives asombrado por Dios? Ese es temor a Dios. Reverenciando a Dios por lo que Él es. Hermanos, el necio rechaza a Dios. Pablo resume en Romanos 1:21, porque aunque conocían a Dios, el contexto aquí es de una creación observable, habla de la revelación general. No le glorificaron como a Dios, dice el apóstol Pablo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, fue oscurecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es el que no tiene sabiduría de Dios. Y los únicos que pueden adquirir sabiduría de Dios, ¿quiénes son? Los hijos de Dios, porque pueden buscar a Dios. Así que vamos ahora, ¿cuáles son esos canales de la sabiduría? Rápidamente. El primer canal, ¿saben cuál es? La oración. El canal, vamos a mencionar 3 canales. El primer canal para adquirir sabiduría es la oración. Y algunos ya me están mirando feo. ¿Qué le vamos a hacer? Si vamos a buscar algo de Dios, esto debe iniciar y terminar en oración. ¿Sí? Escuche cómo Santiago nos implora que pidamos sabiduría. Dice Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, recuerden, es un pasaje bastante conocido. Pídala a quién. ¿Y cómo la pides? Pues en oración. Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Y cómo? Abundantemente y sin reproche le será dado. Ya observamos o ya leímos cómo Salomón le pidió también a Dios sabiduría, ¿recuerdan? Lo leímos hace un momento en Primera de Reyes capítulo 3. Pero también Daniel pidió al Señor sabiduría. ¿Cómo lo hizo? Vamos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. ¿Se dan cuenta? En oración, estoy mostrando apenas unos 3 ejemplos de canales para adquirir sabiduría. ¿Cómo es? Orando, hermanos. Santiago 4:2 nos dice, no tenéis porque no pedís. No tienen porque no piden. Y yo pregunto, ¿es posible, hermanos, que estamos reunidos acá en este lugar, muchos de nosotros carezcamos de sabiduría porque simplemente no le hemos pedido a Dios? No sé, mediten en ello. El segundo canal de sabiduría, ¿saben cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Aquí está la sabiduría. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que reconforta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjense bien, ahí está, hace sabio al sencillo. Jeremías 8:9 dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra. Si nosotros alguna vez deseamos crecer en esa sabiduría divina, ¿saben qué? Debemos ser de aquellos que dedicamos tiempo a leer las escrituras, a memorizarlas, a meditar, a escuchar la palabra de Dios. Todos nosotros enfrentamos cientos de decisiones todos los días. Desde que nos levantamos, ¿sí o no? Desde que nos despertamos. Cientos de decisiones. ¿A dónde iremos? ¿Con quién hablaremos? ¿Qué diremos? ¿Cómo actuaremos? En fin, podemos seguirle. Como cristianos,
El objetivo, hermanos, de cada una de estas decisiones es conocer la voluntad de Dios y dar una respuesta que le agrade a Él. Sin embargo, la mayoría de estas decisiones no están contempladas directamente en la Biblia. ¿A qué doctor voy a ir? Vas a la Biblia y no te dice, oh, tienes que ir con el doctor tal, ¿verdad que no? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos cómo debemos actuar? ¿Esto qué requiere? Sabiduría. Sabiduría. Sabiduría, hermanos. Sabiduría. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios habita abundantemente en nosotros, permitimos entonces que cada decisión sea tamizada o sea filtrada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es ahí cuando recién comenzamos a pensar bíblicamente. Sin una base sólida de la palabra, no tendremos sabiduría. Necesitamos las escrituras, no para el momento que te saque de apuros, no, hacer de esto una vida diaria de las escrituras, de la lectura. Además de la lectura sistemática y diaria, también podrías hacerlo con buenos libros, leyendo buenos libros. No estoy diciendo que reemplacen a la Biblia, sino complementan las escrituras. Pero no lea cualquier librito que le pareció interesante. Buenos libros es lo que le recomiendo leer. Ahora, y en tercer lugar, ¿qué creen? ¿Qué cosa puede estar en tercer lugar? El segundo canal ya les dije. Y en tercer lugar, ¿cuál es? Tener compañía sabia o compañeros sabios. No hay duda, hermanos, que nosotros nos vemos influenciados de manera directa o indirecta con quienes nos rodean. Ellos nos influyen para poder hacer de manera o responder de aquella forma o de otra manera. Los compañeros que nos rodean a menudo tienen un efecto positivo o negativo en nuestras vidas. Proverbios 13:20 explica ambas perspectivas y nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es lo que dice la Biblia, ¿no? 1 Corintios 15. Si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, entonces vamos a la otra parte. Las buenas compañías, ¿qué van a hacer? Aumentan las buenas costumbres. Y este es el punto de Salomón. Si quieres crecer en sabiduría, pues júntate con sabios. Júntate con gente que lea las escrituras. Júntate con gente que ore. Y quisiera preguntarte en esta mañana lo siguiente: ¿hay alguien en tu vida que sea un ejemplo vivo de comportamiento sabio y piadoso? ¿Sí me escuchaste? Medita bien en esto. ¿Hay alguien en tu vida que sea un ejemplo vivo de comportamiento sabio y piadoso? Uno que tal vez pueda instruir tanto de manera formal como informalmente. Alguien al que tú puedas decir: me gustaría imitarlo a él o imitarlo a ella. Uno que pueda dar una imagen física de lo que significa seguir a Cristo.
Alguien que te está diciendo indirectamente, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Hay alguien en tu vida así? O como dijo Pablo en otra parte de Filipenses, lo que habéis aprendido de mí, recibido y oído y visto en mí, esto haced. ¿Hay alguien que podría decir eso? Bueno, va a ir un poquito más. Madres y padres, o mamás y papás, ¿son ustedes esa persona sabia para sus hijos, para sus hijas, para su familia? No lo sé, pero tendría que comenzar a meditar en eso y reflexionar al respecto. Algo muy importante, hermanos, a tener en cuenta es lo siguiente: cada proverbio está enraizado en la ley de Dios. Cada proverbio habla de la soberanía de Dios. Cada proverbio habla del evangelio. Cada proverbio nos habla también de la justicia de Dios. Los proverbios, hermanos, nos confrontan con el hecho de que fuimos creados como seres morales, viviendo en medio de un mundo moral bajo la autoridad de un Dios santo. Esa es la cosmovisión de Proverbios. No quiero hablar de los demás que mencioné, solamente quiero hablar de este punto. Por lo tanto, esto que acabo de decir significa que la definición de un necio, hermanos, en Proverbios, no solamente se trata de una persona tonta. Y escuche bien, la definición de la persona necia acá en Proverbios no simplemente se trata de una persona tonta, no. A menudo esa es la visión popular, que un necio simplemente es un tonto. Así, esa es la persona, ese es un necio. Pero no, Proverbios presenta, hermanos, a la persona necia es aquella que niega la justicia y los requisitos justos y la autoridad de Dios. Esa es la persona necia de acuerdo a Proverbios. El necio niega incluso su propia estructura moral y niega la autoridad bajo la cual todo ser humano debe vivir. Es decir, yo no me someto porque no creo en Dios. O más, hay algunos que no dicen eso, pero viven como si Dios no existiera. Ese también es negar a Dios. Ese también es un necio o una necia. Vivir como si Dios no existiera, aunque no sé, sí, yo creo en Dios, y yo le canto aquí, y yo esto, y yo aquello, yo escucho en YouTube, y escucho cuando puedo. No. Si no te sometes, estás viviendo como una persona necia. Cuando nosotros vemos, hermanos, Proverbios, nos presentan la necedad del pecado de una manera impersonal o interpersonal. Y ahí tal vez usted me esté diciendo, oh pastor, no entiendo qué significa eso que me acaba de decir. Si nos abrimos camino y escarbamos ahí en Proverbios, ignorar la sabiduría de Proverbios nuevamente, no se trata de ser un tonto o simplemente romper algún código moral abstracto. Se trata, ¿saben qué? En primer lugar, y eso que le quede claro, porque eso se puede aplicar en diferentes proverbios, se trata de una rebeldía en contra de Dios. Por eso, ya estoy sobre el final. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cierto? Todos lo sabemos. Algunos desde pequeños hasta eso, cuando había el esgrima bíblico o el concurso de los versículos, ese era uno de los favoritos que nosotros decíamos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, decía toda la iglesia. Pero a veces ni entendíamos qué cosa significaba. ¿Qué cosa es el temor al Señor? No es tener terror a Dios, de ninguna manera. Hermanos, tener temor a Dios es una sensación profunda de asombro por la santidad de Dios, por su autoridad justa. Eso es tener temor. Y esa sensación
de asombro por lo que Él es. Eso es lo que a mí me hace someterme a su voluntad. ¿Sí me entiende? Esa sensación de asombro por la santidad de Dios, esa sensación de asombro por la magnificencia de Dios, por lo que Él es, eso me hace a mí someterme a su voluntad. La necedad se presenta en los proverbios como una rebelión en contra de Dios. Esto encaja exactamente con la forma en que se presenta la ley en las Escrituras. Piensa en los 10 mandamientos. Si nosotros observamos los 10 mandamientos, están divididos en 2 partes. Los primeros tienen que ver con Dios y el siguiente grupo, los primeros mandamientos, el primer grupo tiene que ver con Dios y el segundo grupo tiene que ver con el ser humano. Así que este primer conjunto de mandamientos, si no están en el lugar que corresponde, como es la adoración a Dios, como es el gobierno de Dios sobre el corazón nuestro, si no están en el lugar correspondiente, si Dios no está ahí en el corazón de nosotros, ¿saben qué? No habrá ni siquiera la más remota posibilidad de que podamos orar para guardar el resto de los mandamientos. ¿Sí me entendió? Sí, porque el primer grupo de mandamientos son respecto a Dios. Si yo no anhelo eso, amar a Dios sobre todas las cosas, por ejemplo, si no lo amo, no quiero amarlo, no quiero que Él me gobierne, no quiere que Él me guíe, quiero hacer las cosas a mi manera, el resto de mandamientos ya los tiré por la borda. Jamás lo voy a poder cumplir porque no me está gobernando Él. Pero cuando yo puedo caer, puedo resbalar, ya les he explicado todo eso, pero a pesar de eso busco a Dios, quiero que Él more en mi corazón, quiero que Él me gobierne. Estoy anhelando el primer grupo, honrarle a Dios, ¿sí me entiende? Darle la gloria a Dios. Y entonces puedo pedir ayuda para que me ayude a cumplir con los demás. De no mentir, de no mirar a la mujer de mi prójimo, de no robar, no, los otros demás, porque el segundo grupo tiene que ver con mi prójimo, mientras el primer grupo de mandamientos tienen que ver directamente con Dios. Si Dios no está gobernando mi corazón, el resto es mentira que lo vamos a cumplir. Eso es lo que quiero que entienda, porque hemos atentado en contra de un Dios santo. Es decir, hay una relación vertical de la ley. Hermanos, cuando recorro Proverbios, pienso en David y su confesión que está en el Salmo 51. Todos sabemos, o la gran mayoría, que David había cometido adulterio. No solamente había cometido adulterio, sino también asesinato del esposo de Betsabé, la mujer con la que él se acostó. Y él dice en el Salmo 51, en el versículo 4, contra ti, hablando de Dios, contra ti, y solo contra ti he hecho lo malo. Es decir, este mal que he hecho, lo he hecho contra ti, ante tus ojos. Él está diciendo, mi pecado, Dios, no solamente es contra Betsabé y su marido, sino que es más significativo en tu contra. Estoy creado para vivir una vida hacia Dios. Cada proverbio está orientado a Dios. Cada proverbio, hermanos, trata del hecho de que yo, tú también somos un ser moral que vive en un universo moral, que vive con la responsabilidad inmediata para con Dios. Y solamente hay 2 maneras de vivir. Vivo como un necio y niego su existencia. Niego su existencia con mi manera de ser, con mi manera de comportarme. Niego su existencia, niego su autoridad, viviendo a mi manera. Cuando yo vivo a mi manera, estoy negándole completamente a Él. No estoy demostrando temor a Dios. O reconozco su existencia y me someto a su camino y me someto a su voluntad. Cada proverbio, hermanos, tiene en sus raíces la ley de Dios. Y la ley de Dios es vertical,
y es personal porque atañe a cada uno de nosotros. No hay escapatoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es que tanta reverencia yo tengo con Dios. Es que tanto me quiero someter a Dios. Es que tanto yo le digo, Señor, ven y destruye mi orgullo, mi autosuficiencia. Y sé tú quien vivas dentro de mí, quien me guíes. Hermanos, el pecado no solamente es la ruptura de un código moral abstracto. Todo pecado es un pecado principalmente, inicialmente, en contra de Dios. Todo acto de insensatez es contra Dios, porque es en Él que nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Fuimos hechos, hermanos, para Él. Y ese es el mensaje que está en todo Proverbios, regado por todos los capítulos de Proverbios. Si no lo vemos así, estamos perdiendo las joyas valiosas realmente. No encontraremos el tesoro. Finalmente quiero concluir mencionando este asunto que es esencial. Si deseas sinceramente la sabiduría, necesitas venir a Cristo. Recuerda cómo la reina de Saba vino desde bastante lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Sin embargo, Jesús, hablando de sí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Salomón habló de la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Otros hablaron de la verdad. Jesús es la verdad. Otros proclamaron del perdón de Dios. Jesús trajo el perdón de Dios por su muerte allá en la cruz. Hermanos amados, es de extrañar por qué Pablo pudo decir en Colosenses 2:3: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Que Dios, hermanos, nos conceda la sabiduría para apreciar la sabiduría, para anhelar la sabiduría, para buscar la sabiduría en una relación vibrante con Jesucristo, quien es la fuente y la encarnación de toda sabiduría verdadera. Y dejemos la necedad ya de una vez por todas. ¿Eres sabio o eres necio? Yo no sé. Inclina tu rostro ahí donde estás. Amado Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este proverbio, Señor, que estuvimos estudiando. Muchas veces, si somos honestos, no hemos querido la sabiduría tuya.